As you know, there's a new hymnal. Como saben, hay un nuevo himnario y este himno llegó al nuevo himnario. Tal vez no sabían que la guerra de los cielos empezó a causa del nuevo himnario. Todo el mundo tiene su propia opinión acerca de los himnos y himno es uno de mis favoritos. Y agradezco tanto por aquellos que lo interpretaron y por el hermano McDonald por el arreglo. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco la oportunidad de dirigirme a los maestros de religión en esta transmisión mundial. Gracias por dedicar tiempo y por todo lo que hacen para ayudar a hacer avanzar la obra del Señor. Por favor, sepa que su éxito se mide principalmente por su compromiso de ayudar a los hijos de Dios a convertirse en fieles discípulos de Cristo. Su éxito no está determinado por cuántos de sus alumnos lleguen a ser fieles discípulos del Salvador, ni depende de la forma en que ellos decidan responder a la enseñanza, las invitaciones o los actos sinceros de bondad de ustedes. La responsabilidad que tienen ustedes es enseñar con claridad y poder a fin de que los alumnos puedan tomar una decisión bien fundada y que los bendiga. Cada persona tiene albedrío. Por consiguiente, les diré lo que el profeta José Smith dijo a los primeros misioneros de la iglesia en esta dispensación. Si cumplen con su deber, les irá bien, como si todos los hombres aceptaran el Evangelio. En 1916, el David A. McKay dijo, ningún hombre o mujer puede tener una responsabilidad más grande que la de ser maestro de los hijos de Dios. Lo mismo ocurre en la actualidad. Un maestro que tiene fe y enseña en cuanto a la fe es esencial en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, sobre todo para la nueva generación. En un momento voy a leer una cita del presidente Jeffrey R. Holland y van a ver la conexión. Pero he invitado a unos cuantos voluntarios a ayudarme. Y vamos a pedir a los Reese y a los Ashton que vengan aquí y Ruth, a cada uno se les va a dar un pastelito. Y como saben, estos pastelitos están hechos con vainilla y están rellenos de crema. Quiero que abran su pastelito y que empiecen a comérselo. Vamos a darles a cada uno una servilleta y voy a tratar de establecer la conexión. Bueno. El presidente Jeffrey R. Holland destacó la importancia de centrarse en enseñar los elementos fundamentales del Evangelio en 1998. Dijo, debemos revitalizar y volver a dar un lugar preeminente en la enseñanza superior en la iglesia, en el hogar, desde el púlpito y, sin duda, en el salón de clases. Cuando surjan crisis en nuestra vida, las filosofías de los hombres, entrelazadas con algunas escrituras y poemas, simplemente no serán suficientes. ¿Estamos en verdad enseñando a nuestros alumnos de tal modo que les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida? ¿O les estamos dando, digamos, un pastelito teológico o calorías espiritualmente vacías? Así que ahora que se ha comido al menos una parte, Rector Reese, ¿cuántos gramos de fibra dietética cree que contiene su pastelito? Actually, it's 0. Él dijo 8, pero realmente no contiene ni uno. Hermana Reese, ¿cuántos miligramos de calcio cree que tiene ese pastelito? Bueno, hay crema. 20. No sé. No tiene nada de calcio. Y hermana Ashton, ¿cuántos microgramos de vitamina A cree que contiene? Bueno, voy a decir que 0. Ella ya agarró la onda, ¿no? Y pues ya lo hizo más fácil para su esposo. Hermano Ashton, ¿cuántos miligramos de vitamina C? Pienso que no será más que 0. Así que cuando yo era joven, me encantaban estos pastelitos. Si mis padres me lo hubieran permitido, no habría comido nada más que esos pastelitos en todo el día.
Ahora, si mis padres me hubieran permitido hacer eso, ¿saben qué estarían contemplando ustedes ahora? Sería bajo de estatura. Bueno, la verdad es que sería yo un ciego estreñido con osteoporosis y escorbuto. And it's not a pretty sight. Y no es nada agradable. Muchas gracias. I didn't really come here to discuss the impact. En realidad no he venido a discutir el impacto de las carencias nutritivas en nuestra salud física. Los pastelitos quizás sean deliciosos, pero no tienen nutrientes. Pero sí viene a hablar de la nutrición espiritual que ustedes están ofreciendo a sus alumnos. Cuando tenemos alumnos entusiasmados, hay que nutrirlos con la buena palabra de Dios y no con pastelitos espirituales que carecen de nutrición espiritual. Es poco probable que aquellos que se nutren con pastelitos espirituales lleguen a ser discípulos de Jesucristo de por vida. Personas que han crecido en el Señor y han recibido la plenitud del Espíritu Santo. Pues si se alimentan de pastelitos espirituales, son más propensos a volverse espiritualmente tercos, incrédulos y desorientados. Para combatir la desnutrición espiritual, nuestros alumnos necesitan por lo menos 4 alimentos básicos, metafóricos y enriquecidos con nutrientes. El primero es un testimonio del Padre Celestial y de su plan, de Jesucristo y de su expiación y de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Lo que requiere que enseñemos la verdad restaurada y demos testimonio de esas verdades. Voy a darles un ejemplo. Hace unos años atrás, una médica china llamada Grace pasó 18 meses visitando centros médicos en Salt Lake City She came to learn the medical aspect. a fin de aprender los aspectos médicos del trasplante de corazón. Mi familia hizo amistad con ella y la incluimos en muchas actividades. On Christmas Day, on a Christmas Un día de Navidad, que de hecho caía en domingo, la invitamos a la reunión sacramental en la capilla. Esperábamos que los mensajes enseñaran sobre Jesucristo y recalcaran las razones de las celebraciones navideñas. I was serving as a stake president. Yo prestaba servicio como presidente de estaca en ese entonces y me senté en el estrado durante la reunión. Y mi esposa y mi hija se sentaron con Grace entre la congregación. Después de la Santa Cena, el primer discursante relató una historia bien conocida, pero ficticia, de un cuarto rey mago. La narró de manera hermosa, evocando el sentimentalismo. El siguiente discursante basó sus palabras en la historia de 3 árboles antropomorfizados. Uno quería ser un hermoso armario, pero en cambio se convirtió en una caja de alimento para los animales, un pesebre en el que se colocó a un bebé en Belén. El segundo quería convertirse en un velero admirado. En cambio, se convirtió en una barca sin nada especial, utilizada por pescadores comunes y corrientes en el mar de Galilea. Durante una furiosa y peligrosa tormenta, un hombre al que los demás llamaban maestro dijo, paz, y la tormenta se calmó. El tercer árbol quería que lo transformara en algo que se pudiera ser admirado desde lejos. En lugar de eso, se convirtió en maderos sobre los cuales un hombre fue crucificado en una colina llamada Calvario. De nuevo, otro relato navideño ficticio, pero sentimental. Me decepcionó el contenido de la reunión y sentí que no podía permitir que terminara así para Grace. Aunque se había acabado el tiempo, me incliné hacia el obispo y le pregunté, ¿usted va a arreglar esta reunión o quiere que lo haga yo? He said he'd take care of it. Me respondió que él se encargaría. Fue hasta el púlpito y dedicó 5 minutos a explicar quién era el niño de Belén y lo que llegaría a lograr. El obispo dio un poderoso testimonio de Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad y del mundo, y anunció el último himno y la oración y se sentó. Mientras se cantaba el último himno, Grace se acercó a mi esposa y dijo, Ruth, cuando habló el obispo, algo cambió en la reunión. Y de cierto así había sido. Los discursantes tenían buenas intenciones, pero habían presentado pastelitos teológicos, calorías espiritualmente vacías y expresiones anémicas de fe y testimonio que estaban desprovistas del poder de la palabra de Dios y por consiguiente del Espíritu.
El testimonio sincero del obispo se basaba en las verdades que se enseñan en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas del Señor. Eso fue lo que invitó al Espíritu a la reunión. Yo llegué a la conclusión de que al Espíritu le resulta difícil dar testimonio de la veracidad de un relato ficticio. Independientemente de lo que hayamos hecho al enseñar, siempre debemos volver a dirigir nuestra enseñanza a Jesucristo y a su expiación, al Padre Celestial y su plan, y a la restauración de su Evangelio. Por supuesto que está bien usar relatos, incluso relatos ficticios, para captar la atención de los alumnos. O sea, yo utilicé pastelitos para captar la atención de ustedes. Sin embargo, una vez que tenemos su atención, debemos darles el alimento que cambia vidas. Supongo que después de los pastelitos tendría que haberles dado pastelitos de zanahoria, brócoli o hummus, pero no lo hice. El apóstol Pablo declaró, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego Pablo hizo una serie de preguntas que nos ayudan a entender la importancia de que un maestro autorizado enseñe este principio básico. Dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Luego Pablo ofreció esta conclusión. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A fin de que sus alumnos desarrollen fe en Jesucristo y en su función central en el plan del Padre, es fundamental que les enseñen acerca del Padre Celestial y de Jesucristo. El lema de esta conferencia lo dice todo. Buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles. Thomas Chalmers, el famoso reformador religioso y predicador escocés, escribió acerca de sus experiencias al aprender este principio. Vivió entre 1780 y 1847 y al final de su vida se dio cuenta de que había llevado a cabo un experimento improvisto en su predicación. Durante años había predicado contra toda forma de inmoralidad y de defectos de carácter. Se había centrado en la conducta externa de sus feligreses, básicamente enseñando los 10 mandamientos. El resultado fue decepcionante. Descubrió que sus palabras no tenían efecto alguno en los hábitos morales de los feligreses y se dio cuenta de que aunque hubiera convencido a alguien de que no debía robar, el alma de ese hombre permanecía inalterada. El hombre no había cambiado en su interior a pesar de abstenerse de la mala conducta. En otras palabras, no se puede cambiar la conducta del alumno sin cambiarle el corazón. Entonces Chalmers comenzó a predicar la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo. No fue sino hasta que enseñó a sus feligreses de esta manera que ellos reformaron su vida. La gran lección que aprendió él es que predicar en cuanto a Cristo es la única manera eficaz de predicar la moralidad. Se dio cuenta de su error anterior, que se había esforzado por cambiar la conducta y no los corazones. Ahora se esforzaba por cambiar el corazón. Y la conducta cambiaba de manera natural y simultánea. Saber que Jesús es el Cristo, que Él es mi Salvador y mi Redentor, me ha cambiado la vida y el corazón. Este conocimiento ha cambiado mi conducta como ninguna otra cosa podría hacerlo. Sé que he sido el beneficiario de su infinito sacrificio expiatorio. Ese conocimiento es lo que realmente cambia vidas. El segundo alimento espiritual básico y enriquecido con nutrientes para los alumnos es una relación personal con ustedes. Esto se debe a que una relación personal con ustedes puede facilitar que los alumnos se sientan atraídos hacia el Salvador. Él siempre será la verdadera fuente de nutrición espiritual, pero la relación entre el maestro y los alumnos ayuda a estos a ser receptivos a las palabras del Salvador. Incluso años después de que finalice su enseñanza formal a los alumnos, su relación puede continuar ejerciendo una influencia positiva en la vida de ellos.
Su influencia duradera se deberá a que, por causa de un profundo amor y preocupación por el bienestar de sus alumnos, nos habrán dirigido al Señor y a su doctrina y no a ustedes mismos. Yo he experimentado esto. Una de mis maestras de la primaria, Becky, ejerció ese tipo de influencia en mi vida. Cuando yo era niño, en lugar de insistir en mis errores obvios, Becky me sorprendía haciendo algo bueno. Me apretaba la mejilla, me daba una palmadita en la cabeza y me decía, Dale, eres un buen muchacho. Esto no me parecía degradante, al contrario, esperaba con ilusión las ocasiones en las que eso sucedía. Más adelante, cuando era joven y ya no en la primaria, mi familia regresó a ese barrio después de vivir durante años en Finlandia y Suecia. Después de que repartiera yo la Santa Cena, Becky se me acercó, me apretó la mejilla, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, Dale, eres un buen muchacho. Cuando regresé de la misión, después de hablar sobre mis experiencias misionales en una reunión sacramental, se me acercó la hermana Becky, me apretó la mejilla, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, Dale, eres un buen muchacho. Durante las décadas subsiguientes, tomé mejores decisiones de las que habría tomado en otras circunstancias. En parte porque Becky me había dirigido hacia El Salvador y yo no quería decepcionarla. Un domingo, después de ser llamado a los 12, regresé al barrio donde crecí. Becky aún vive en ese barrio. Me senté al final del estrado, di un breve discurso en la reunión sacramental y tomé asiento. Después de la última oración, Becky, quien entonces tenía más de 80 años, llevó a cabo un ataque por sorpresa. Se acercó a los asientos del coro detrás de mí, me apretó la mejilla, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, Dale, eres un buen muchacho. Cada alumno necesita una o más Beckys en su vida. Maestros que tengan una relación para toda la vida con ellos, alguien que los haya dirigido al Salvador, que influya en su modo de pensar y su conducta, alguien a quien no quieran decepcionar. Cuando los alumnos se sientan heridos por las crisis que sin duda experimentarán, ustedes pueden brindarles un lugar seguro al que puedan acudir en busca de amor y consuelo. Es cierto que quizás hay algunos que se resistan a sus intentos de conocerlos, pero eso no les impide a ustedes que los amen. Es posible que ustedes tengan una mayor influencia de lo que creen en los alumnos reticentes. Un tercer elemento básico, metafórico y enriquecido con nutrientes que cada alumno necesita es la capacidad de abordar las preguntas e inquietudes que puedan tener sobre la Iglesia. Hace 8 años atrás, el elder M. Russell Ballard aconsejó a los maestros de religión. Atrás han quedado los días en los que un alumno hacía una pregunta sincera y el maestro respondía, no te preocupes por eso. Atrás han quedado los días en los que un alumno expresaba una preocupación sincera y el maestro respondía compartiendo su testimonio para esquivar el asunto. Han quedado atrás los días en los que se protegía a los alumnos de la gente que atacaba a la iglesia. Prosiguió el elder Ballard. Antes de enviar a sus alumnos al mundo, vacúnenlos proporcionándoles una interpretación fiel, profunda y exacta del Evangelio, de la doctrina del Evangelio, de las Escrituras, de nuestra historia y de esos temas que a veces se malinterpretan. Maestros, ustedes pueden ayudar a sus alumnos al enseñarles lo que significa combinar el estudio y la fe a medida que aprenden. Y pueden enseñárselo en clase mediante el ejemplo. El Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en nuestros días por medio de la revelación, por lo que sabemos cómo regresar a nuestro hogar celestial, pero es posible que todavía tengamos preguntas e inquietudes para las que sinceramente quisiéramos tener respuestas. Sus alumnos observarán cómo responden ustedes a las preguntas difíciles. El esquivar o ignorar las preguntas sinceras generará más preguntas. Deben estar preparados para guiar a otras personas en su búsqueda de respuestas y ayudarles a edificar la fe en el Señor y en sus fuentes divinas de verdad. El elder Dieter F. Uchtdorf enseñó, el hacer preguntas no es señal de debilidad, sino un precursor del crecimiento.
Con ese fin, la Iglesia ha compilado un recurso maravilloso y confiable para las personas que buscan respuestas a sus propias preguntas y para otras personas que se esfuerzan por ayudarlas. Nuestra meta es ayudar a fortalecer la fe en Jesucristo, incluso al brindar sugerencias sobre cómo abordar temas complejos y a veces difíciles. Este recurso se puede encontrar tanto en el sitio web laiglesiadejesucristo.org como en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Por si no están familiarizados con esos recursos, permítanme mostrarles dónde se encuentran en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Si tienen sus teléfonos, abran la aplicación para seguir en la pantalla. Primero, se abre la aplicación Biblioteca del Evangelio y desde la página de inicio vayan hasta la biblioteca. Luego pulsen el título Temas y Preguntas. Aquí van a ver una sección llamada Cómo buscar respuestas a sus preguntas, otra sección llamada Cómo ayudar a los demás con sus preguntas y una lista ordenada alfabéticamente de muchos temas de posible interés. La sección Cómo buscar respuestas a sus preguntas enseña principios que pueden guiar nuestro estudio a medida que buscamos sinceramente respuestas a nuestras preguntas, ya sea sobre la fe, la doctrina o la historia de la Iglesia. La introducción de esta sección explica que las preguntas son una parte importante del crecimiento espiritual y que buscar respuestas puede ser algo que dure toda la vida. Los principios que se encuentran en esta sección nos alientan a centrar nuestra vida en Jesucristo porque es en Él donde debemos edificar nuestro fundamento de fe. Se nos recuerda que el plan de salvación de Dios brinda perspectiva a nuestras preguntas. Esa perspectiva nos ayuda a distinguir las verdades básicas del Evangelio de las cosas que no son tan esenciales. Para que la fe aumente, hay que escoger tener fe y luego actuar con fe y aferrarnos a lo que ya sabemos. Así es como profundizamos nuestra comprensión de Jesucristo y nuestra fe en Él. Otros principios que se analizan en esta sección nos alientan a ser pacientes con nosotros mismos, con los demás y con el tiempo del Señor. La revelación es un proceso que a menudo comienza con preguntas, que suele llegar línea por línea y que a veces nos resulta difícil. Al buscar respuestas, debemos procurar la guía del Espíritu Santo y esforzarnos por entender el pasado poniendo las cosas en contexto. La sección Cómo ayudar a los demás con sus preguntas sugiere principios que pueden guiarnos al interactuar con otras personas que tienen preguntas. Pase lo que pase, debemos hablar con respeto, escuchar con empatía y mostrar amor cristiano. Así que escuchen y respondan con amor. Procuren comprender y reconocer la experiencia de los demás y eviten ser desdeñosos o críticos. Al hacerlo, podemos reconocer nuestras propias limitaciones. Por favor, recuerden que aunque tenemos la plenitud del Evangelio, no tenemos las respuestas a todas las preguntas. Algunas respuestas tendrán que esperar a que se reciba más revelación al respecto. En el caso de algunas preguntas y algunos de los que las plantean, simplemente no sabemos lo suficiente sobre la voluntad del Señor y la totalidad de la doctrina de la Iglesia como para satisfacer completamente a los alumnos. En esas situaciones, tal vez no resulte útil intentar persuadir con lógica o razonamiento a quienes hacen las preguntas. Una trampa en la que muchos maestros podrían caer sin darse cuenta es dar razones o explicaciones que el Señor no ha dado. Cuando eso sucede, la razón o la respuesta dada podría llegar a desmoronarse y entonces el alumno podría tener menos fe. Es mejor decir que no sabemos algo que inventar una razón o explicación. Al fin y al cabo, la fe es una elección, y a veces la única respuesta es confiar con fe en el Señor Jesucristo, tener fe en la restauración del Evangelio y ser pacientes esperando las respuestas del Señor cuando Él decida revelarlas. Confiamos en el Señor y tratamos de ser una fuente segura y confiable a la que otras personas puedan acudir en busca de ayuda. Podemos alentar a los alumnos a desarrollar su propio testimonio espiritual del amor de su Padre Celestial y de que Jesucristo efectuó la expiación por ellos. Recuerden que aunque los alumnos no acepten la totalidad del Evangelio,
todavía puedan creer en las palabras de Jesucristo y ser fieles a ellas. Cuando tienen dificultades con un aspecto de la iglesia, aún pueden tener un testimonio firme de que el Padre Celestial los ama y desea lo mejor para ellos y que Jesucristo es su Salvador. Van a ver que muchas de las sugerencias para ayudar a los demás con sus preguntas son más eficaces cuando se aplican de manera individual. Y a mí me parece que esa es la mejor manera de hacerlo. Tal vez no sea prudente que un maestro permita que toda la clase se dedique a responder la pregunta importante de una persona. Las preguntas de los alumnos no deben desviar la atención de los cursos de estudio planificados que se han diseñado para edificar la fe. Recuerden siempre que su objetivo es edificar la fe de toda la clase y no distraerse con unas pocas voces insistentes. Como sucede siempre al enseñar, para abordar las preguntas se requiere la guía del Espíritu. El contenido de esta sección también nos recuerda que debemos nutrir nuestra fe personal al mismo tiempo que ayudamos a los demás. La hermana Thelma W. Ruña nos aconsejó a no andar detrás de los seres queridos que se sienten perdidos. En cambio, al igual que leen la visión del árbol de la vida, permanezcan donde estén y llámenlos. Vayan al árbol, permanezcan junto a él, sigan comiendo del fruto y con una sonrisa en el rostro, continúen haciendo señas a aquellos a quienes aman y demuestren con el ejemplo que comer del fruto trae felicidad. Los principios que se encuentran en temas y preguntas, y sobre todo los que se enseñan en las secciones cómo buscar respuestas a sus preguntas y cómo ayudar a los demás con sus preguntas, me han ayudado a buscar respuestas a mis propias interrogantes de una manera que ha fortalecido mi fe en el Señor y ha profundizado mi comprensión de Él y de su obra. Esos principios también me han servido para ayudar a otras personas a resolver sus inquietudes y preguntas de ellos. En el futuro se agregará más contenido para ayudar con preguntas y temas específicos, así que por favor consulten a menudo este recurso y nunca piensen, ya lo leí. Estoy seguro de que esas secciones y esos temas les resultarán igualmente útiles a ustedes. Y ruego que estos materiales les ayuden a ustedes y a otras personas a profundizar su fe en el Salvador. El cuarto y último alimento básico espiritual y metafórico enriquecido con nutrientes que me encantaría que tuvieran todos los alumnos es ese ingrediente fundamental que crea y mantiene un corazón blando. Cuando digo corazón blando, me refiero a un corazón que es sensible al espíritu. Un corazón endurecido, lo opuesto a un corazón blando, es letal espiritualmente. Las Escrituras describen con frecuencia los peligros que esperan los que tienen el corazón endurecido. Nefi aprendió que los vapores de tinieblas que se ven en la visión del árbol de la vida son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. El corazón físico que está rígido, endurecido, tiene dificultades para llenarse de sangre. Por lo tanto, cuando se está llenando y se prepara para contraerse el corazón, si el corazón está rígido, le cuesta ensancharse para dejar que entre la sangre. Esto puede causar un tipo de insuficiencia cardíaca que es tan grave como la que se deriva de una disfunción en la contracción. De la misma manera que a un corazón endurecido le cuesta llenarse de sangre, a un corazón endurecido espiritualmente le cuesta llenarse del Espíritu. En 2 Nefi 33, Nefi especifica que las personas que endurecen el corazón no permiten que el Espíritu Santo lleve las palabras de Dios a su corazón. Dijo él, porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Nefi continúa así. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. El elder David A. Bednar señaló, observen que el poder del Espíritu lleva el mensaje al corazón, pero no lo introduce necesariamente en su interior. Sin embargo, el contenido de un mensaje y el testimonio del Espíritu Santo penetran el corazón solo
cuando lo permite el receptor. Si nuestros alumnos no tienen el corazón blando, podrían llegar a ser como aquellos que dirían, hemos recibido y no necesitamos más, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. With hard hearts, our students may block the route through which Con el corazón endurecido, nuestros alumnos pueden bloquear la ruta a través de la cual pueden recibir más de la palabra de Dios o respuestas a sus oraciones. Ellos, al igual que nosotros, deben ser receptivos al Espíritu para que se les puedan enseñar todas las cosas que deben hacer. Como enseñó Alma, y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a los misterios de Dios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Los corazones blandos fomentan el resultado que el Salvador prometió. El que guarda los mandamientos de Dios recibe la verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Sin embargo, los corazones endurecidos hacen posible que el inicuo venga y despoje de la luz y la verdad. El rey Benjamín resumió los componentes de este alimento básico, espiritual y metafórico, enriquecido con nutrientes, que crea y mantiene un corazón blando. Dijo él, quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir. Los componentes son los siguientes, que siempre recordemos que la redención viene únicamente gracias a Jesucristo, que sin Él nuestra situación es desesperada. Eso nos lleva a humillarnos hasta alcanzar una profunda humildad y nos motiva a orar todos los días. Y luego permanecemos firmes en nuestra fe en Jesucristo y en su expiación. La consecuencia natural es que siempre nos regocijaremos y seremos llenos del amor de Dios. Y siempre retendremos la remisión de nuestros pecados y aumentaremos en el conocimiento de la gloria de aquel que nos creó. Ustedes ayudan a los alumnos a recordar y a retener siempre en la memoria la grandeza de Dios conforme trabajan diligentemente para persuadirlos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, para que sepan que es por la gracia por la que se salvan después de hacer cuanto puedan. Así que ustedes y yo hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, para que nuestros alumnos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ese conocimiento los ayuda a permanecer humildes, lo que los impulsa a invocar el nombre de Dios diariamente y permanecer firmes en la fe. Los ayuda a mantener el corazón blando, susceptible de ser llenado por el Espíritu Santo. Los 4 alimentos básicos enriquecidos con nutrientes de los que he hablado se superponen y se refuerzan mutuamente. Pero este es un buen día para que hagamos una autoevaluación de cómo enseñamos. Por favor, pregúntense, ¿se centra mi enseñanza en Jesucristo? ¿Enseño con testimonio y amor? ¿Procuro desarrollar relaciones duraderas con mis alumnos? ¿Ayuda a los alumnos a responder sus propias preguntas sin generarles más preguntas? ¿Doy ejemplo de un corazón blando, expresando gratitud a Dios y permaneciendo firme en la fe? ¿Qué están aprendiendo mis alumnos de mi ejemplo y de mi enseñanza? Hermanos y hermanas, gracias por lo que hacen para ayudar a los hijos del Padre Celestial a convertirse en discípulos fieles de Jesucristo, para ayudarlos a mantener el corazón blando,
para ayudarlos a dejar que el Espíritu les llegue al corazón y para dirigirlos de forma clara a Jesucristo, el Redentor del mundo. Tal como escuchamos en la canción, todos somos propensos a andar errantes, a alejarnos del amor de Dios, del Dios al que amamos. Necesitamos que nos recuerden su bondad para que esa bondad, como unas cadenas, una nuestra alma errante a Dios. Es por eso que Robert Robinson, cuando redactó esa letra en inglés, dijo, lo que tengo te lo entrego, sella a ti mi corazón. Él quería recordarnos por qué sentía que debía cantar la canción del amor que redime cuando a veces no sentía el deseo de cantarla. Lo mismo sucede con nuestra tarea, que es ayudar a nuestros alumnos en esa senda. Que Dios los bendiga por lo que hacen, por su bondad, por su fe, su fidelidad y su testimonio. Gracias por servir al Maestro. Gracias por ser sus amigos, porque Él es nuestro amigo bondadoso, sabio, celestial. Sé con certeza total que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.